Seguimos con algunos avances en el baño. Esta vez estamos acá cortando un perfil para poner en el costado de la puerta. Ya puesto por ahí. Y lo otro que hicimos fue poner un par de pliques ahí. Bueno, ese no fue un real avance, pero salud más. Acá estamos en Estancia del Rosario, muchas ganas de comer alfajores. Me pareció que Chilu acaba de decir que estaba cerrada. Vamos a ver qué onda. ¿Qué pasó? Yo quería alfajor. No te puedo creer. Increíble. ¿Puedes creer que mala suerte? Esta es nuestra suerte. Este cerrado no nos impidió que nos metiéramos a investigar un poco. Un crack de la mercadotecnia decidió meterle algunas cosas extra, como por ejemplo puentes colgantes, ¿por qué no? Y alguna que otra amenity. Señoras y señores, finalmente vamos a poner el tan ansiado riel del techo. De la puerta colgante del baño. Finalmente vamos a tener puerta de verdad, no de quita y pon. A ver, claro, esto sabíamos que podía pasar. ¿Entrará? Nos queda un poquito justo, así que vamos a tener que cortarlo. Vamos a proceder a instalarlo finalmente, si Dios quiere. Bueno, vamos a poner el riel. ¿Qué haces, Juan? Bailando. ¡Ah! Pusimos el perfil, pero nos olvidamos de poner Las ruedas. previamente las ruedas. Por suerte no habíamos terminado de ponerlo cuando nos dimos cuenta. Ahora sí va. Ya le pusimos los dos soportes. Esta va a ser la puerta provisoria, obvio. Sacamos la mampara de acrílico que tenemos en mente, pero bueno, mientras tanto tenemos esta madera, así que vamos para allá. Vamos a pleno, poniendo la puerta. Está recagando. Finalizamos la tarea del día, finalmente pudimos poner la puerta y corre bien. Después hicimos unas manijas provisorias, muy lindas. Está, tenemos ahí la salita de arriba, la puertita. Perfecto, ahí estamos. Vamos haciendo cuando tenemos tiempo el vinílico, por eso nos lleva tanto tiempo. Igualmente, bastante complicado. Ahora estamos pegando la parte de atrás. Chilu está ahí poniendo el pegamento y seguimos luchando con el vinílico hasta que finalmente terminamos de recubrir todo. No es tan fácil como pensábamos. Estoy con el chef móvil, camino a Brasil. Ese se tuvo que ir a Buenos Aires por temas personales, por unos días, así que decidí emprender el viaje sola. Horrible. Para ir ganando los días, tiempo, vamos para Brasil. Chao. Detrás del túnel, el túnel de Paraná, para cruzar de Santa Fe a Entre Ríos. Son las 6 de la mañana, le estoy viniendo a buscar a ese, a la terminal, de Paso Los Libres, muerto de sueño. Así nos recibe Brasil, este clima, queríamos venir al calor, al solcito. Brasil. Llegando a las costas brasileiras. Está medio nubladito, pero llegamos finalmente. Y a tener un poco de contacto con el lindo día, que hoy está mucho mejor que ayer. Un poco ventoso, pero y estos ángulos están espectaculares. Vamos a aprovechar nuestra estadía para hacer algunas modificaciones en Chef Móvil, acomodar un poquito el techo y el portaequipaje, que tenemos un montón de cosas. Básicamente nuestro mayor problema es la cantidad de cosas que estamos llevando, así que redistribuirla es el desafío. Ahí va. ¿Tenés?
Hola. Sí, estoy llevando el baño. Sin un chastre más, pero... Qué bien. Estamos laburando una parte del baño y otra parte en la puerta del baño. Bueno, como siempre estos videos los vamos a cortar todos, ¿no? ¿Algo más que decir? No, nada. Que es un quilombo poner sellador. Bueno, ¿vamos a comer algo, te parece? Vamos a unos lugares acá. La barra... No, ninguna barra. ¿Cómo se llama el lugar? Barra del agua. Barra del agua. El Chilu, obviamente, esperando que nos traigan unas deliciosas rabas. Era lo más barato de la carta. Pero bueno. Vení que te llevo en mi coche. Vamos.